Pidámosle al Señor que Él nos abra tanto el corazón como el entendimiento. Señor, te rogamos que tu presencia esté en cada uno de nosotros, que tu Espíritu Santo, que prometió nuestro Señor Jesús, que Él nos llevaría a toda verdad, sea hoy el que actúe en nuestro interior para llevarnos a las verdades que tu palabra nos declara. Háblanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Okay, antes de iniciar, si tienen alguna pregunta de lo que hemos venido viendo, algún comentario, nada. Bueno, abran sus Biblias en el capítulo 13 del libro de los Hechos. Vamos a leer del verso 4 hasta el verso 12. Si terminamos esta porción, nos seguimos con lo demás. Dice, ellos, ¿quiénes son ellos? Bernabé y Pablo. Entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Ok. Aquí inicia el primer viaje apostólico de Pablo, porque Pablo no era un misionero. La mayoría de las Biblias dicen primer viaje misionero de Pablo, y en realidad la palabra misionero no aparece en la Biblia. Pablo fue levantado como apóstol y se cumple en este capítulo ya el llamamiento de Pablo, y porque apóstol significa enviado. Entonces aquí Bernabé y Saulo van a ser enviados como apóstoles a predicar la palabra, y decíamos la semana pasada, aquí es donde empieza la última parte del versículo del primer capítulo, el versículo 8, donde Jesús les dijo: y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí va a iniciar el primer viaje apostólico de Pablo, o de Bernabé y Pablo, pero se le atribuyen prácticamente todos a Pablo, aunque aquí va con Bernabé, o Pablo va con Bernabé. ¿Tienen el mapa? Para que tengamos una idea de cómo viajaron. Si no, ahorita vemos. Mientras les voy a hacer una pregunta. ¿En qué año se realizó este viaje, primer viaje de Bernabé y Saulo? Ahí está el mapa. Miren, dice que entonces fueron enviados por el Espíritu Santo. ¿En qué iglesia estaban ellos?
Antioquía de Siria, ¿verdad? Esta es la Antioquía porque aquí hay otra Antioquía que es de Pisidia. Esta es Antioquía de Siria porque aquí estaba la provincia de Siria, ¿sí? Esta era su iglesia base. ¿Tendrán el otro mapa? Porque aquí abajito, aquí está Seleucia, ¿sí? Aunque aquí dice Antioquía, Antiochía. Ustedes saben como, ¿qué será esto? Italiano, no sé qué. Aquí estaba la iglesia de Antioquía y lo primero que hacen es descender aquí. Estaba muy cerca esta ciudad. No describe la escritura para qué bajaron aquí, pero algunos creen que en realidad aquí era una ciudad portuaria y que de aquí es donde en realidad se embarcaron, ¿sí? Porque en Antioquía no había tantos puertos y esta era una ciudad llena de comercio y que de aquí es donde iban a salir o de donde salieron, ¿sí? Nada más se trasladaron aquí porque no menciona que hayan hecho nada ni predicado aquí. Y de ahí se van a trasladar a esta isla. ¿Qué isla es esa? Esta islita. El mapa no dice. El mapa no dice, ¿ah? Pero la Biblia sí dice. Esta isla es la isla de Chipre, ¿sí? Bernabé era originario de esta isla de Chipre. Y digamos tenía como dos extremos, que era Pafos, este lugar, y Salamina. Algunos creen que aquí Bernabé ya había predicado algo, porque no se detienen tanto aquí, sino se van a ir a Pafos, a esta parte, ¿sí? Pero de todos modos, ellos se trasladan y llegan aquí en barco y van a ir recorriendo toda la isla, ¿sí? Para llegar a Pafos y de ahí continuar su viaje, ¿sí? Porque dice ahí que habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso, profeta judío llamado Bar Jesús, ¿sí? Y ahí dice en el versículo 4 que de Seleucia, de allí navegaron a Chipre, a esa isla. Nada más, este es el comienzo del viaje que hacen Bernabé y Saulo. Entonces llegaban a cualquier lugar. La misión de ellos era anunciar la palabra de Dios. Iban a predicar, iban a dar las buenas nuevas de salvación y se embarcan en esta misión que el Señor les encomienda por medio del Espíritu Santo, los aparta, ¿sí? Y anunciaban, dice la palabra de Dios, ¿en dónde? En las sinagogas. El primer punto al que llegaban siempre era una sinagoga. Y las sinagogas, ¿a quién pertenecían? ¿A qué nación? A los judíos. Y Pablo era llamado un apóstol. ¿A quién? Era un apóstol que había sido llamado a los gentiles. Y si había sido llamado a los gentiles, ¿por qué iba a las sinagogas de los judíos? ¿Por qué? Porque era judío. O sea, por costumbre entonces iba a las sinagogas. A ver, ahí va el micrófono, dice Rebe, que su primer objetivo eran los judíos, ¿no? Su primer objetivo era… El primer objetivo de Pablo era llegar a los judíos. Ok, miren, hasta aquí, acuérdense
no se había escrito nada, nada del Nuevo Testamento. Absolutamente nada. Quizás había un poquito de este Nuevo Testamento de forma oral, pero no había nada escrito. Y aunque Pablo había recibido un llamado, pero si vemos en su testimonio, en realidad no dice tanto que fuera a los gentiles, sino que había sido llamado por Dios como un instrumento útil en sus manos para llevar su palabra a muchos lados, y cuánto le iba a ser necesario padecer por causa de él. Cuando Pablo después escribe la epístola a los romanos, en el primer capítulo, en el versículo 16, él dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y ahí agrega después, primeramente al judío y después al griego. En el corazón de Pablo y en el corazón de Dios, porque no era el de Pablo, no era nada más el deseo de Pablo. Acuérdense que Pablo recibió toda la revelación directamente de Jesucristo. Él dice en Gálatas: no la recibí de hombre alguno, sino de Jesucristo la recibí. Y Jesús está interesado por todo el mundo y no ha desechado Dios a su pueblo. Y si algo carga a veces el corazón de nosotros, pues es por los más cercanos, ¿no? ¿A quién nos debería a nosotros interesar más compartirle el evangelio? Primero, ¿verdad?, a los nuestros, ¿sí? Que no andemos predicando hasta allá y haciendo muchos conversos. Bueno, nosotros no hacemos a nadie, sino se convierta mucha gente, el Señor los convierta, pero por nuestra predicación muy lejos de nosotros, y nuestros familiares ni conocen a Dios. Primero ahí, ¿no? Primero nuestra Jerusalén. Entonces Pablo amaba a su pueblo y lo amaba a tal grado que le llegó a decir a Dios: dice, ojalá yo sea anatema, maldito por causa de mi pueblo, con tal de que ellos se salven, que yo me pierda. Imagínense el amor que tenía Pablo, que estaba dispuesto a perder su salvación porque su pueblo se salvara. Obviamente esto que traía en su corazón llegaba a las sinagogas, y además en las sinagogas se daba un caso no curioso, sino era una forma, una costumbre que vamos a ver después en la porción que sigue, porque cuando llegaban ahí, ese era el mejor lugar para predicar. Igual que antes, ¿se acuerdan dónde estuvo predicando Pedro con los demás apóstoles? ¿Por qué escogía el templo? Nada más porque era muy religioso y seguía teniendo costumbres del judaísmo. No, porque era el lugar donde se congregaba más gente. Y Pablo también entiende que ahí ya tiene gente congregada, y no solo en una sinagoga se reunían puros judíos. Había muchos llamados prosélitos y aún muchos gentiles que les daban chance para que después los hicieran prosélitos, se convirtieran al judaísmo, ¿sí?, de estar en la sinagoga. Entonces estaba también cumpliendo la misión de predicar a los gentiles. Y entonces cuando llega ahí a la isla de Chipre y llegan a Salamina, están predicando la palabra de Dios a los judíos, y da un dato ahí también, y también Juan estaba con ellos como su ayudante. ¿Cuál Juan? Ya después sabemos por las investigaciones que era Juan Marcos. Él, algunos dicen que era sobrino de Bernabé, otros que era primo. Como sea, primo o sobrino, era familiar de Bernabé. Y yo creo que Bernabé lo jaló. Juan Marcos residía en Jerusalén, su mamá era María, ahí donde llegó Pedro después de que fue liberado de la cárcel, ¿sí? Y yo creo que vio las maravillas y él se animó a ir con ellos. Y se lo llevan. Y entonces atraviesan toda la isla, dice, llegan a, como veíamos ahí en el mapa,
llegaron a Salamina y atraviesan toda la isla para llegar hasta Pafos. Y ahí, en esa parte de la isla, hallan a un cierto mago, falso profeta, judío era, y tenía un nombre judío llamado Bar Jesús. Y este judío tenía, digamos, una buena chamba. Era el consejero del procónsul Sergio Paulo, que era un varón prudente. Ahora, Roma gobernaba las ciudades que tenía bajo su dominio, en este caso de dos formas, teniendo procónsules, unos que les daba total libertad de que ellos gobernaran el lugar que se les encargara, ya sea una provincia, una ciudad, que ellos la gobernaran de manera independiente como quisieran, no tenían que darle cuenta a nadie porque les daban la total autonomía. Y otros tenían que rendir cuentas al Senado de Roma, ¿sí?, de ese encargo que les habían dado de procónsul, de gobernar una ciudad. Y este era el caso de este procónsul. Él tenía que dar cuentas, ¿sí?, al Senado romano. Pero les voy a hacer una pregunta. Dice que este procónsul tenía a este Bar Jesús a su lado, y que ya da las características de quién era este Bar Jesús, un falso profeta, era un mago, pero lo tenía chambeando con él. ¿Estaba bien lo que hacía el procónsul o estaba mal? Bueno, es pregunta para ustedes. ¿Estaba bien o estaba mal lo que hacía el procónsul? ¿Mal? Pero con ahínco, con convicción digan. ¿Estaba mal? ¿Cuántos apoyan a mi esposa? Sí, yo también. Pero miren, la gente que no conoce a Dios hace muchas cosas que están mal, pero por ignorancia. Y digamos, eso los disculpa un poco. En el Antiguo Testamento dice que había pecados, ¿sí?, digamos, casuales en los que la gente caía, no los premeditaba, ¿sí?, pero eran pecados. Y como que se aminoraba la culpa de ese pecado. Y si ustedes ven a lo largo de la Escritura, bueno, todas las naciones paganas tenían costumbres, y generalmente entre sus costumbres era tener a su lado gente que aparentemente era muy sabia, que podía predecir el futuro, que tenía ciertos poderes para ayudarles a gobernar. Cuando Moisés llega por encargo de Dios a liberar a su pueblo, y lo primero que hace es aventar la vara, dice la Escritura que llegaron los hechiceros y los sabios. Usa esas dos palabras la versión 60, es capítulo 7 por ahí. Dice sabios y hechiceros de Faraón, e hicieron lo mismo. Y después viene la plaga de sangre y se llamó a sus hechiceros e hicieron lo mismo. Cuando vemos a Nabucodonosor, ¿sí?, y quiere interpretación de sus sueños, ¿a quién manda a llamar? A todos sus sabios, que no eran más que hechiceros. Y entonces era una costumbre, y miren, esa costumbre ha llegado hasta nuestros días. ¿Se acuerdan que uno de nuestros gobernantes contrató a la paca? Si era la paca, ¿no? Se llamaba le decían la paca, o una divina. O la parca se la va a llevar. Y es que
de esta manera se quiere asegurar a veces el poder, pero hay gente que se aprovecha de eso. Porque este Bar Jesús dice claramente aquí, él era judío y él no ignoraba lo que Dios pedía. Miren, vamos a Deuteronomio 18, versos 10 y 12. Porque claramente el Señor le dice al pueblo, tú cuando entres a la tierra que yo te voy a dar, después le dice en el verso 10, no sea hallado en ti, pueblo mío, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dice, porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa estas naciones de delante de ti. O sea, y no es el único texto, ¿no? Está en Levíticos también, ¿sí? En Éxodo también está claramente estipulado lo que Dios decía. Ustedes no van a consultar a ninguno de ellos y mucho menos serlo. Si no permite Dios que los consultemos, menos nosotros nos podemos convertir en uno de esos, ¿no? Pero este Bar Jesús, que por cierto su nombre, ¿saben qué significa su nombre? Hijo de Dios. Bar Jesús, hijo de Dios. No le hacía nada de honor a su nombre. Agarró chamba, muy buena chamba. Estaba pegadito al procónsul. ¿Ustedes por qué creen? Les voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué creen que se opuso a Bernabé y a Saulo cuando ellos empezaron a predicar allí en Pafos? Y este procónsul, porque dice que era un varón prudente, dice ahí, y este llamó a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. ¿Por qué creen que Bar Jesús o Elimás, porque ya después dice que también llamado Elimás, y Elimás significa mago, ¿por qué creen que se haya opuesto a Bernabé y a Saulo? Muy bien cuento, su chamba peligraba. Iba a ser desenmascarado y pues para sus intereses iba a perjudicarlo. No se sabe mucho de este Bar Jesús, si ya sabía acerca de Jesús, de lo que había hecho, de haber resucitado, pero probablemente no lo desconocía. Pero este hombre, el procónsul Sergio Paulo, dice aquí la versión 60, le da un calificativo, era un varón prudente. Y en esa prudencia que tenía cuando escuchó el mensaje de estos hombres, de Bernabé y Saulo, se interesó de una manera genuina. Digamos, aquí se cumple lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y agregó: porque ellos serán saciados. Entonces, este hombre tenía interés por las cosas de Dios, digamos, por las cosas espirituales. Y cuando supo algo acerca de este mensaje, por su posición, él no iba a ir a la sinagoga. Más bien, vengan a mí. Tenía poder, tenía autoridad. ¿Y ustedes creen que Pablo iba a desaprovechar la oportunidad de predicar? No, ¿verdad? Entonces, cuando el procónsul lo llama, porque deseaba oír la palabra de Dios, empezó a tener oposición. Elimás, dice, los resistía, o los resistía, ellos les resistía. ¿Para qué?
procurando, dice, apartar de la fe al procónsul. Y hermanos, ¿te has dado cuenta que cuando a lo mejor tenemos en la mira a alguien, o alguien tiene necesidad de Dios y quiere buscar a Dios, a veces se nos empiezan a presentar obstáculos? A veces citas a alguien y no llegó, y te dijo con todo su corazón: sí, yo quiero saber, y ahí nos vemos. Yo espero. El próximo sábado, yo les dije el otro día, el domingo, volví a invitar a mi carnicero a la cena de matrimonios. Tiene problemas en su matrimonio. Ya lo había invitado la vez anterior, no me acuerdo hace cuántos años fue cuando quisimos hacer el otro, o hicimos el otro desayuno, cena. Y me dijo sí, y varias veces me ha dicho sí. Algo se va a poner. El enemigo no se va a detener. Él tiene una misión: matar, hurtar y destruir. Y claro que va a haber oposición, pero no nos tenemos que detener en esa oposición. No debemos dejar que se nos gane de esa manera. Tenemos que perseverar. Y cuando este hombre resiste, no dice la forma en lo que resiste, sino solo que quería apartar de la fe al procónsul, Pablo o Saulo en ese momento se da cuenta de esto. Y aquí es cuando Lucas por primera vez le empieza como a cambiar el nombre. Dice: entonces Saulo, que también es Pablo, ya que está diciendo este Bar Jesús también es Elimás, bueno, Saulo también es Pablo, ¿sí? Y le da ahora la característica de Pablo, del siervo, como dio las características del Bar Jesús. La característica de Bar Jesús era un falso profeta, ¿sí? Un mago. Y la característica de Pablo dice: estaba lleno del Espíritu Santo. Así estaba Pablo, lleno del Espíritu Santo. Y me llama la atención porque, fíjense, aquí dice Pablo, la Biblia dice: y Saulo, fijando los ojos en él. ¿Y se acuerdan qué hizo Pedro con el cojo de la puerta de la Hermosa? Lo mismo también, fijó los ojos en el cojo, pero con dos propósitos diferentes. Pedro vio en el cojo de la puerta de la Hermosa a un hombre necesitado y quizás lleno de fe, y le fijó los ojos y lo sanó. Aquí Pablo fija los ojos en este hombre para ver toda su maldad. Y por algo a lo mejor la Biblia lo describe también, que los ojos son las ventanas del alma. Dice: si en tus ojos hay luz, todo tu ser está lleno de luz. Si en tus ojos hay tinieblas o oscuridad, todo tu ser va a estar lleno de tinieblas. ¿Qué habrá visto Pablo en los ojos del mago Elimás? Yo creo que tenía el don de discernimiento. Yo creo que vio la oscuridad en la que él vivía, en el engaño en el que él estaba y en el engaño que quería llevar a otros. ¿Sí? Quiso indagar en sus ojos. No era de esos médicos que ahora hay que dicen que viéndote el iris de tu ojo te dicen todas las enfermedades que tienes. No. Pablo no necesitaba de eso. Él tenía la llenura del Espíritu Santo y fija en este hombre los ojos, y fíjense qué lenguaje tan fuerte usa para hablarle a este hombre. Le dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Está duro el lenguaje, ¿no? De Pablo.
pero era la verdad. Y esto es una enseñanza también para nosotros. A veces tenemos que decir la verdad, aunque sea dura. Jesús, ¿qué les decía a los fariseos? Sepulcros blanqueados. Juan el Bautista les decía, raza de víboras. A lo mejor si me toca predicar el sábado en la cena de matrimonios, les voy a decir, raza de víboras. A ver cómo reaccionan, ¿no? No es cierto. Estoy bromeando. Los voy a correr así. Entonces, el lenguaje que usa es sumamente duro, pareciera hasta un punto agresivo, pero sin embargo termina con una pregunta, porque yo creo que esto tenía mucho tiempo haciéndolo. Acuérdense que ya Pedro, ¿sí?, allá junto con Felipe, se había enfrentado a otro hombre también que quería obtener provecho, ¿sí?, del Espíritu Santo, el poder que veía en el Espíritu Santo, y ofreció dinero. Este ya tenía el dinero y le dice o le pregunta, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Y es que todas estas gentes lo que quieren es torcer la verdad, ¿sí?, desviar a la gente para que no vaya por los caminos a los que el Señor nos está llamando. Digamos, la pueden poner mucho más fácil, ¿sí? No hay que hacer tantas cosas, y vamos a encontrar muchos dentro de la iglesia, Mira, cuando alguien te quiera torcer los caminos de Dios, te va a decir cosas, a lo mejor como estas. ¿Cuál autoridad? Todos en la iglesia somos iguales, no hay autoridad. ¿Qué? ¿Qué diezmes? Te están queriendo sacar la lana. Bueno, en muchos lados sí. Tú ya estás grande, ¿por qué le tienes que someterte a tus padres? O alguna doctrina. Van a querer torcer los caminos de Dios. Y inmediatamente, acuérdense que la llenura del Espíritu Santo, una de las cosas que otorga es poder. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, va a tener poder. Que eso fue lo que Jesús les dijo: esperen a que venga poder de lo alto, refiriéndose al Espíritu Santo. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo, en ese mismo momento, guiado por el Espíritu, da una sentencia contra este hombre. Dice: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, como diciéndole, porque tú estás contra el Señor. ¿Se acuerdan del consejo que dio Gamaliel? A esos hombres que querían matar en ese momento ya a Pedro y lo tenían encarcelado, y junto con Juan, y ¿qué les dijo Gamaliel? Miren, no sea que vayan a estar luchando contra Dios. Si esto que estos hombres predican es de Dios, se van a encontrar luchando contra Dios. Si no es de Dios, se va a desvanecer con el tiempo, no se preocupen. Y dice la Biblia: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice el libro de Hebreos. Horrenda cosa. Y este hombre, Pablo le da la sentencia, dice: la mano de Dios, por estar en contra de Dios, por querer torcer los caminos de Dios, ahora la mano de Dios está contra ti. Y como castigo serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Al que estaba cegado espiritualmente porque vivía en tinieblas, ahora va a quedar ciego físicamente.
No solo tiene las tinieblas espirituales, ahora las tinieblas físicas, va a quedar ciego. Ya no va a poder ver la luz del sol. Y fíjense, la bondad de Dios le dice, y va a ser por un tiempo nada más. Como dándole oportunidad a que se arrepienta. Y a lo mejor, no sé si Pablo lo decía por su propia experiencia. Yo también quedé ciego 3 días. Y Dios me regresó la vista. Y luego dice, inmediatamente. Inmediatamente, luego. Cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andaba alrededor buscando a quien le condujera de la mano. Acompáñenme a Tito, capítulo 1. Versos 10 y 11. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. No sé si cuando Pablo escribió estas cosas pudiera haber tenido en mente estos recuerdos que tuvo con este hombre. Un hombre contumaz, ¿sí? Un hombre que yo creo en la forma en que aconsejaba al procónsul hablaba vanidades, engañaba, ¿sí? Y dice, a esta clase de gente es preciso taparle la boca. ¿Y saben cómo le tapó la boca? Cerrándole los ojos. De esa manera le tapó la boca, cerrándole los ojos. Y qué triste, ¿no? Jesús llegó a decir que hay guías o ciegos guías de ciegos. Entonces, queriendo guiar aparentemente este mago al procónsul, que tampoco tenía la verdad, ¿sí? ¿A dónde lo iba a llevar? Dice, los dos caerán al hoyo, dijo Jesús. Pero Dios conoce los corazones, y el corazón del procónsul era sincero y quería conocer de Dios. Y de él tuvo misericordia Dios, porque después dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Pregunta para ustedes otra vez, para hacerlo dinámico y para hacerlo estudio. ¿Qué fue lo que hizo que el procónsul se convirtiera? ¿Claro? La convicción con que Pablo, bueno, con que Saulo hablaba, ver la convicción y la seguridad. Y obviamente el resultado de que lo que dijo se hizo. Muy bien, ¿quién más? Rebe. Varones, anímense. Bueno, pienso que Son más las mujeres. más bien fue el poder de Dios cuando vio que de un momento a otro este mago quedó ciego. Entonces está viendo que un hombre, por solamente decir su palabra, queda ciego. Y eso pues era
por el poder de Dios. Entonces ve que realmente lo que está hablando pues tiene el respaldo de Dios. Gracias, Rebe. Abraham. Bueno, es que también la palabra dice que estaba y que debatían, o sea, me imagino que había peleas entre ellos y el gobernante no sabía a quién creerle, como que tanto de un lado había como que cosas que le sonaban razonables, como del otro lado también, pero al momento de que el hechicero ya no pudo contrarrestar el poder de Pablo, en ese momento fue cuando el cónsul se entregó completamente a Jesús. ¿Cómo sería que no pudo contrarrestar el poder de Pablo? Sí, o sea, no pudo recuperar la vista inmediatamente por sus propios medios. Porque si era un hechicero, pues tenía algún tipo de poder o tenía algún tipo de forma de poder, pues sí, contrarrestar, como se me figura mucho como cuando Moisés peleaba contra los hechiceros de Faraón, algo parecido. O sea que hay que cuidarnos de los hechiceros que tienen poder. No, porque tienen poder, ¿no? ¿Sí? Fer. Bueno, el versículo dice que pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. O sea, le hablaron, sí, vio el poder, pero aparte le dieron una enseñanza, o sea, la palabra que ellos estaban diciendo, de lo que era Dios. Y entonces creo que eso fue lo que más lo convirtió, más allá de verlo, porque justo tenía este mago que igual podía tener poderes o trucos, pero el poder que vio junto con la enseñanza que le dieron, creo que eso fue lo que terminó de hacer que se convirtiera él. Ok, vuelve a leer tu versión, por favor. Bueno, el versículo completo es: cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Fíjense, esta versión dice, quedó asombrado de la enseñanza del Señor. No dice quedó asombrado por lo que hizo Pablo, por el milagro de dejarlo ciego. La 60 dice que creyó maravillado de la doctrina del Señor. Y Lucas no es tan exhaustivo. A veces nos relata, como toda la escritura, nos relata los hechos más sobresalientes, pero entre líneas hay muchas otras cosas. Porque vamos a ver después que la predicación principal de Pablo era acerca de la resurrección de Cristo. Ese era siempre el motivo de su predicación. La obra de Cristo enfatizando su resurrección. Aquí no dice que haya discutido o que haya predicado. Lo vamos a ver en la siguiente porción. Hace un sermón, digamos, más concreto del que hizo Esteban. Esteban se echa una larga historia del pueblo de Israel para llegar hasta Jesús. Pablo se va a hacer un discurso más corto en adelante, pero lo mismo para llegar a Jesús y a la resurrección de Jesús. Y se cree que también debió haber hablado de estas cosas con el procónsul, que debe haber expuesto todo esto, porque dice que quedó maravillado de la doctrina, no del milagro, que a lo mejor eso nada más fue una confirmación de la doctrina o de la enseñanza, ¿sí? Porque, miren, déjenme decirles, hermanos, aunque Dios no está limitado en poder y podemos ver milagros, eso no convence a la gente. Un milagro no los va a convencer. No sé si ustedes han conocido gente que ha tenido milagros, pero eso no los ha convencido. Y en la escritura hay muchos casos donde hubo milagros y la gente no se convirtió. ¿Se acuerdan de los 10 leprosos?
Y Jesús les dijo al que regresó, ¿no eran 10? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? Tuvieron una sanidad en su cuerpo. Se les quitó la lepra. Pero hasta ahí. Y después Pablo va a enseñar, dice, los griegos, dice, refiriéndose a los gentiles, buscan señales. Quieren señales. Y también hay señales. Y sobre todo las señales Dios se las da en el poder a los apóstoles y a los profetas. Pero mucha gente está buscando señales. Y Jesús dijo lo contrario. No dijo, vayan a seguir las señales. No dijo, las señales los seguirán a ustedes. Porque dijo, estas señales seguirán a ustedes. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Sí? Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Comerán cosa mortífera y no les hará daño. Pero eso viene como una señal de haber creído. No es para creer. Probablemente ayudó en el procónsul, pero más bien yo creo que lo que le convenció es la predicación acerca de Jesús. Y eso es lo que debe convencernos a cada uno de nosotros. Que nos hablen de Jesús, de lo que Él hizo, de su obra, ¿sí? Del poder con que Dios lo levantó de los muertos, de que es un Dios vivo el que tenemos. Rubén. Efectivamente, ¿no? El hecho de que mucha gente pueda ver milagros, eso no es garantía para que una persona se pueda convertir al Señor. Más bien es a lo mejor muchas veces la gente lo toma como pues nada más como algo extraordinario que en ese momento surgió y ya pasa el momento, ¿no? Se desvanece eso y ya eso fue todo lo que pasó. Mas sin embargo, muchas veces el Señor usa los milagros precisamente con el propósito de que vayamos a creer en lo que la palabra de Dios dice. Y de esa manera dice que cuando compartimos el Evangelio del Señor y haremos muchos milagros, o los milagros nos seguirán por el hecho de andar compartiendo la palabra del Señor. Ahí es donde la palabra de Dios llega al corazón de la gente y puede recibir la salvación de su alma. Amén. Y bueno, haciendo una precisión del significado de Bar Jesús, más bien lo que quiere decir Bar Jesús es hijo de Jesús, no hijo de Dios. Exactamente, sí, es hijo de Jesús. ¿Sí? Sí, está bien, es hijo de Jesús. Hijo de Jesús, Bar. no se da el nombre. Por ejemplo, otra similitud es Bartimeo. Bartimeo, el ciego no se llamaba Bartimeo, sino le decían hijo de Timeo. O sea que en realidad no sabemos cuál era su nombre. Ahorita es conocido así como Bartimeo, el ciego. Como por ejemplo tú mismo, ¿no? O aquí como con Eduardo. Eduardo, podríamos decirlo hijo de Jesús, pero en realidad su nombre es Eduardo. Y lo mismo pasa con Bartimeo, hijo de Timeo, o hijo de Jesús en el caso de Bar Jesús. Entonces, de esa manera, la palabra Bar, o bueno, las tres primeras letras Bar quiere decir hijo de. Sí, gracias, Rubén. Sí, es como un prefijo la palabra Bar. Bar es la palabra en hebreo de hijo de. Gracias. Leti, dale ahí a tu esposa el micro. Estaba yo recordando lo que habla de la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Que efectivamente dice en el capítulo 16 del libro de Lucas, que
16:27 dice, entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El 30 dice, el hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Qué declaración, ¿verdad? De la Escritura. Y uno pensaría, ay, con tanta evidencia así, ¿cómo no se van a convertir? Pero está diciendo Jesús. Ni aun aunque vieran un muerto, ni aún así. Y miren, porque nuestro caminar es por fe, hermanos, no por vista. No porque veamos. Aunque tú no veas un solo milagro en toda tu vida, el milagro más grande ya ocurrió, que es tu conversión, que pasaste de muerte a vida, de oscuridad a luz, ¿sí? Que tu nombre y el mío está escrito en el libro de la vida, aunque no veamos un solo milagro con nuestros ojos. El milagro más grande ya está. Yo les decía ayer en la célula, yo me puedo dar cuenta cuando alguien de verdad ya se convirtió y tiene la plena seguridad cuando le hago una pregunta. Si tú y te murieras, ¿a dónde te vas? Y sin dudar dice, al cielo. Y a lo mejor no ha visto ni un milagro, pero sabe que se va a ir al cielo. Y tiene la certeza y nadie le va a arrebatar esa certeza que tiene de que va a ir al cielo. ¿Por qué? A lo mejor no ha visto nada, ni conoce el cielo. Pero Jesús dijo, he aquí yo voy a preparar lugar para que a donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Y vendré otra vez y os tomaré. Y él dijo que va a regresar, y va a regresar. Y probablemente ya no tarde mucho. Y él va a regresar. Entonces, pero sí se da las señales como un respaldo a estos ministerios. Porque no es el único milagro que va a hacer Pablo de este tipo. Va a ser otros. Como aquella mujer que más adelante vamos a ver, que iba gritando detrás de él y de Silas. Estos son siervos del Dios Altísimo. Y decía una verdad. Dice que por 3 días iba gritando detrás de ellos, pero era por medio de un espíritu del mal que gritaba todo eso. Y llegó el momento en que Pablo ya se hartó y volteó y la reprendió. Y salió ese espíritu que tenía de adivinación. Y se creó un gran alboroto. Porque salió la fuente de la ganancia de quien era ella, digamos, empleada o esclava. Y ya perdió su fuente de ganancia a esas gentes, porque ya no iba a poder adivinar. Bueno, vamos a ver otros milagros así, porque no descarto las señales, pero las señales siguen a los que creen, siguen a Pablo. Y ahí están las señales y se van a ver más. Sí, y va a haber gente que va a quedar asombrada. Y se cumple eso. Le muerde una víbora al final del libro a Pablo. Y toda la gente está esperando. Dice, no, esto fue una justicia divina. Se salvó del naufragio, ¿sí? Pero se va a morir porque Dios ya lo tenía. La justicia divina. Y le muerde la víbora y están espera y espera a ver cuándo cae. Y nunca cae. Que en la Biblia que nada más Pablo sacudió la serpiente. Vete para allá, voy a seguir mi trabajo. No. Esas son las señales que siguen a los que creen. Oremos. Padre, te damos
Gracias. Señor, y tú danos también a nosotros discernimiento. Danos valentía, osadía. Porque en este mundo que te da la espalda, que no te reconoce, Señor, que se ha convertido en enemigo tuyo, porque bien lo dice tu palabra, que tenemos enemigos. Y no solo son enemigos de afuera, también pueden ser de adentro. Y no me refiero a adentro nada más de la iglesia, adentro de nosotros. El mundo. Los deseos de nuestra carne. La vanagloria de esta vida. Si nosotros deseamos esas cosas, nos convertimos en enemigos tuyos y podemos estar igual que este mago. Oponiéndonos a tus caminos rectos, sin que nos demos cuenta a veces, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el que nos convenza y que nunca nos encontremos oponiéndonos a ti. Que cumplas tú tu voluntad en nosotros a pesar de nosotros. Que si es necesario que nos humilles, humíllanos. Pero Señor, no queremos estar luchando contra ti, queremos luchar contigo. Así como lo hizo Jacob. Y a través de esa lucha tú le cambiaste su nombre y le dijiste que ahora iba a ser Israel, el que lucha con Dios, no contra Dios, el que lucha con Dios. Y nosotros queremos estar luchando de tu lado para poder predicar tu palabra, tu evangelio, que es poder para salvación. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí está el cesto, si alguien trae diezmos, ofrendas también. Hermanos casados, mañana empezamos nuestro congreso 6:45 de la tarde. Vénganse todos los casados y los que deseen casarse también. Puedes venir, Abraham. También. Si no viene tu esposa, tu esposo, puedes venir solo. A lo mejor por cuestiones de trabajo, a lo mejor uno de los dos no puede llegar. Vénganse y anótense con Han, porque, bueno, vamos a dar chance hasta mañana, nada más dijo Johnny. ¿Hasta el viernes? Hasta el viernes, dijo Johnny, ¿sí? Para anotarlos, porque él va a ir a hacer las compras. Ya él se iba a poner de acuerdo con las cocineras, ya se puso de acuerdo. Entonces, hasta el viernes, ¿sí?, tienen para anotarse y pagar con Han, mañana y el viernes, para tener todo listo para el sábado. Las compras se van a ir a hacer tempranito, pero necesitamos tener la cantidad exacta de los que van a venir, ¿no?, para comprar lo de la cena para esa gente. Entonces, 100 pesos por persona. Si invitaste a un matrimonio, págalo tú, no le cobres al matrimonio, ¿no? Invítalo tú, ¿vale? Bueno, nos vemos el día de mañana, matrimonios. Aquí lo esperamos, 6:45. ¿Ya ven? Puedes invitar a un matrimonio, Abraham, para que te dé envidia y te apresures. ¿Dale? Cualquiera puede invitar a un matrimonio. Si tú conoces a lo mejor un matrimonio que sabes que está atravesando situaciones difíciles y que Jesús es la solución para ellos, invítalo. Invítalo. Aquí nos vemos el día de mañana, hermanos. Dios les bendiga.